En esta ocasión vamos a revisar el tema de conflicto de normas en los contratos internacionales. El conflicto de normas se presenta porque cada una de las partes, recuerden que en un contrato internacional se encuentran o en diferentes países o el objeto del contrato se desarrolla en diferentes países. Entonces, hay que tener claro este punto, ¿no? ¿Qué es un contrato internacional? Las partes están en diferentes países o sujetos se desarrollan en diferentes países. Cuando las partes están en diferentes países o cuando las partes pactan que el objeto sea fuera del país donde se encuentran, lo hacen porque tienen un principio de autonomía. ¿Mm? Ellos pueden negociar como les plazca siempre y cuando estén dentro de la normatividad. Ahora bien, el tema de soberanía hace referencia a que cada Estado puede decidir sobre los hechos que ocurran en su propia jurisdicción. ¿Qué quiere decir eso? Pues que cada Estado tiene la potestad de emitir sus propias normas y ningún otro Estado tiene la capacidad de entrar a intervenir sus normas de derecho interno. Normas que aplican dentro de su territorio. Por ejemplo, en Colombia tenemos un estatuto para las relaciones comerciales que se llama Código de Comercio. Si una empresa que se encuentra en Colombia realiza un contrato internacional, no va a poder acudir a jueces colombianos si no estipula en el contrato que la ley aplicable será la colombiana. Por lo tanto, pues los jueces colombianos no tendrían competencia en un principio y tampoco se podría pactar en el contrato que el juez colombiano siga la ley de otro país. ¿Por qué? Porque estaría violando el principio de soberanía y de territorialidad de la ley colombiana. ¿Mm? El reconocimiento hace referencia a que la mayoría de estados reconocen la soberanía y el territorio del resto de estados del mundo. Si no fuera así, pues no podríamos hablar ni de soberanía ni de territorialidad. ¿Cuál es la limitación que tienen entonces los estados frente a la normatividad? Que en esos estados solamente se pueden aplicar las normas de ese mismo estado. No se pueden aplicar las normas de otros estados. Ojo, hay excepciones. Más adelante veremos qué países sí permiten que las normas de otros estados sean aplicadas en su territorio. La norma está limitada en cuanto a las personas que desarrollan sus actividades en un estado o en cuanto a las actividades que se desarrollen dentro de su estado. Recordemos la primera clase donde hablamos de los elementos del estado. Aquí estamos hablando del territorio. Entonces la norma se aplica solamente en el territorio del estado que emitió esa misma norma. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces de ese estado pues aplicarán las normas de ese estado sobre hechos ocurridos en ese estado o hechos desarrollados con personas que hacen parte o que tienen relación con ese estado. Aquí vemos entonces los dos tipos de límites, el espacial y el subjetivo. El espacial hace referencia a la actividad desarrollada dentro de un territorio, mientras que el subjetivo a las características que hacen a una persona ser nacional o residente de un estado. El límite subjetivo es el límite espacial, perdón. El límite espacial hace referencia al territorio. Recordemos que el territorio de los países está delimitado por las fronteras. Todo lo que ocurra dentro de las fronteras de un estado, pues hace parte del límite espacial, porque ocurrió el hecho dentro de su territorio. Mientras que el límite subjetivo hace parte a los sujetos, hace referencia a los sujetos que son comprendidos como ciudadanos, como residentes de un estado. ¿Mm? Todas las personas deben cumplir con las normas del Estado al que pertenecen. Por lo tanto, esas normas le son aplicables a todas sus actividades. ¿M? Así se desarrollen en otro Estado. En principio, el límite subjetivo hace referencia a la persona que desarrolla la actividad.
Recuerden que hay personas naturales y personas jurídicas. Entonces, personas naturales y jurídicas tendrán los efectos de las normas del estado del cual sean residentes o del cual sean nacionales. ¿Cuándo se presenta conflicto de normas? Pues en los contratos internacionales donde no se indicó qué norma es aplicable y donde no se indicó la cláusula compromisoria o cláusula arbitral. Las dos cláusulas que les he venido repitiendo durante todas las clases. Si no existen esas dos cláusulas, pues va a haber un conflicto de normas. Porque o el contrato es internacional porque las partes son de diferentes países, o es internacional porque las obligaciones se desarrollan fuera del país donde están las partes. En ambos casos, pues vemos el conflicto de las normas de varios países. Recordemos que hay contratos en los cuales hay más de dos partes o contratos donde las dos partes están en diferentes países y el objeto del contrato se desarrolla en un tercer país. Entonces, ¿cuál de las tres normas se aplica? ¿Mm? El conflicto que se presenta es porque las normas de cada país pueden ser diferentes o pueden ser muy parecidas, pero discrepan en una cosa muy pequeñita. ¿Cuál ley aplicamos? La del país A, la del país B, la del país C. En esta clase vamos a ver los criterios de determinación de qué ley se aplica en el caso que no se haya acordado una cláusula de ley aplicable o una cláusula de arbitraje internacional. ¿Cuáles son los elementos que se presentan en el conflicto de leyes? Lo primero, hay una relación jurídica. ¿Cuál es la relación jurídica? Pues el contrato en sí. Si no hay contrato, pues la relación jurídica es muy difícil de probar, de comprobar. El mecanismo más idóneo para un negocio, para probar la existencia de un negocio y las reglas de un negocio, pues es el contrato. Creo que una persona jurídica, una persona natural que hace negocios internacionales, no va a tener la ligereza de hacer un contrato de palabra, de hacer un negocio de palabra. Si es un contrato internacional, y es un comerciante, es una persona natural o jurídica seria, pues va a adelantar un contrato donde queden establecidas las obligaciones de las partes, las condiciones del contrato, todo el clausulado necesario para que la relación sea clara y se pueda exigir su cumplimiento. El elemento internacional, pues es necesario para este tema que estamos viendo, porque si es un conflicto en Colombia, entre dos sociedades que están en Colombia y cuyo objeto de contrato se desarrolla en Colombia, pues no estamos en un contrato internacional, sino en un contrato local. ¿Qué ley se aplica? Pues la ley colombiana, porque tanto las partes como el objeto del contrato están en Colombia. Entonces, pues ahí no tenemos ningún problema de conflicto de leyes, porque no hay, solo hay una jurisdicción, que es la colombiana. En cambio, en los contratos internacionales normalmente hay más de una jurisdicción. Entonces, ese es el elemento internacional que implica el conflicto de la ley. Muchas veces hay necesidad de determinar que un país acepte la ley de otro país, pero les doy un adelanto, en Colombia no se puede hacer eso. Más adelante vamos a ver por qué. ¿Cómo se resuelve el conflicto de normas? La doctrina internacional, es decir, el análisis de casos internacionales y las normas internacionales que veremos más adelante, establecen unas reglas para solucionar los conflictos de normas. Y entre ellas aquí vamos a ver las tres más utilizadas y más generales también. Lo primero, tratar de buscar puntos de conexión entre las diferentes normas que se puedan aplicar. Por ejemplo, Empanadas Américas SAS hizo un contrato con Walmart en Estados Unidos para el suministro de 12 millones de empanadas. ¿Qué ley se aplica ahí? La colombiana, porque Empanadas Américas es colombiana, la norteamericana porque Walmart es norteamericano o la norteamericana porque ahí es donde va a ser el destino de las empanadas. Pues debemos primero buscar qué norma se aplica al caso que se presenta en el contrato. Digamos que hubo un incumplimiento, que Empanadas América no pudo entregar el envío parcial de 1 millón de empanadas porque pasó lo del COVID. Digamos que era época de COVID. Pues se buscan
tanto la norma colombiana relacionada con hechos de fuerza mayor y caso fortuito, que eso fue lo que fue el COVID, algo que ocurrió sin voluntad, o más bien fuera de la voluntad de la gente, de las partes, y buscamos una norma en Estados Unidos que trate el mismo tema. ¿Qué se hace en un incumplimiento de contrato cuando ocurrió un hecho que no es imputable a alguna de las partes? Es decir, que ninguna de las partes de la relación contractual pudo decidir, tomó la decisión respecto a los hechos ocurridos, no podía evitarlos. ¿Mm? Y probablemente haya puntos de, de contacto entre las dos normatividades. En segundo lugar, pues se tratan de coordinar las normas. Las leyes comerciales norteamericanas no son muy parecidas a las colombianas, porque en Estados Unidos se utiliza más la costumbre que las leyes. En cambio, en Colombia prevalecen las leyes nacionales. Entonces, buscar coordinar las normas en el caso de ejemplo es muy complicado. Busquemos un ejemplo. Si Empanadas América hace un contrato de suministro pero con un almacén en Chile, resulta que en Chile la legislación comercial es muy similar a la colombiana. Probablemente, si revisamos el Código de Comercio de Chile, puede ser casi el mismo que el Código colombiano. Entonces, pues, cualquiera de las dos normas se aplica. Se busca un acuerdo con la otra parte para llegar a la coordinación de las normas. Y si ambas partes están de acuerdo con las normas que ambas partes presentaron, pues llegan a un común acuerdo y se soluciona el conflicto. Pero es porque hay un acuerdo. Si no hay un acuerdo, seguimos con el tema del conflicto de normas. Entonces, ¿qué hacemos? Aplicamos las reglas de conflicto. La primera de ellas es determinar los elementos de las reglas de conflicto. ¿Por qué es de carácter normativo? Porque los elementos de las reglas de conflicto deben responder al ordenamiento jurídico interno del país de las partes o del país donde se desarrolla el objeto del contrato. ¿Mm? Se busca entonces unificar la norma, definir qué norma se va a aplicar. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Si se va a aplicar una norma de un país, es necesario que se aplique en un 100%. ¿Por qué? Porque si decimos en este conflicto aplicamos tal artículo del Código de Comercio de Colombia, tal artículo del Código de Comercio de Chile, puede que al final en la parte procedimental normativa de Chile y de Colombia las cosas sean diferentes. Puede que en un principio parezcan ser lo mismo, pero al momento de ejecutarlas tenga ejecuciones diferentes en cada uno de los países. Entonces, es mejor o decidimos Código de Comercio chileno o decidimos Código de Comercio colombiano. ¿Para qué? Para que al final, cuando se esté desarrollando la solución o se esté aplicando la norma, también se utilicen las normas de ese mismo país en la parte procedimental. ¿Listo? Esa norma debe crear puntos de conexión o acuerdos con las normas internacionales, porque si no se hace eso, seguimos en el conflicto normativo. Incluir las normas en un hecho. Es importante aclarar por qué razón se eligió esa norma según el hecho que haya ocurrido. Y pues claramente, si se acepta esa norma, pues se acepta también las consecuencias legales de haber aplicado o de aplicar esas normas. Necesito que presten atención a esta aclaración que les voy a hacer porque es muy importante. Estos elementos de las reglas de conflicto se organizan, se acuerdan entre las partes. Pero ¿qué pasa si no llegan a un acuerdo? Debemos entonces determinar qué ley aplicable hay. Entonces, hay normas que establecen a qué casos se aplica. Cuando la norma dice a qué casos se aplica, es una determinación de ley aplicable positiva. ¿Sí? Y la negativa es cuando una jurisdicción de un país no permite la aplicación y el efecto de la norma de otro país. Por lo tanto,
Si en el conflicto entre Chile y Colombia por las empanadas decimos que vamos a aplicar la ley chilena, resulta que cuando vaya a ser el momento de exigirnos, porque nosotros fuimos los que incumplimos, ¿qué va a tener que hacer Chile? Pues va a tener que venir a Colombia y decir, señores Empanadas América, cumplan, porque la ley chilena analizó el caso bajo la misma, el juez chileno analizó el caso bajo la ley chilena y usted es responsable. Nosotros podemos estar de acuerdo, pero ¿qué pasa en Colombia? En Colombia no se reconocen las sentencias, las decisiones judiciales de jueces que no sean colombianos. Entonces le podemos decir a ese cliente nuestro chileno, ah, bueno, pues de malas, cóbrenos acá en Colombia. Ese personaje chileno al cual le incumplimos, pues va a traer la sentencia del tribunal chileno y el juez colombiano va a decir, ah, no, aquí toca volver a empezar el proceso porque esa sentencia, ese juez chileno aquí no es válida. En Colombia no es válida la ley del exterior, entonces pues es un problema para el desarrollo del contrato y es un problema para las relaciones comerciales internacionales de las personas en Colombia, porque muy pocas personas hacen contratos internacionales con colombianos porque si hay un conflicto de normas, los jueces colombianos no van a aceptar la decisión judicial del juez que no es colombiano. En Colombia existen eh, posiciones nacionalistas. ¿Qué quiere decir eso? Que el juez colombiano solo reconoce sentencias de jueces colombianos. ¿Cuál es el problema para el contratista del exterior? Pues que normalmente el juez colombiano va a aplicar la ley colombiana, que normalmente es la ley que tiene en cuenta el colombiano al momento de hacer el negocio. Por lo tanto, puede que fuera de Colombia el personaje colombiano haya incumplido, pero pues para la ley colombiana no. Así entonces la sentencia del juez va a ser a favor del colombiano cuando en realidad debe haber sido en contra del colombiano. Mientras que hay otros países que tienen una postura internacionalista. ¿Mm? ¿Qué quiere decir eso? Que los jueces del país aceptan las decisiones que tomen jueces de otro país. ¿Mm? Lo que pasa es que eso puede violar la soberanía del Estado. Por esa razón es que en Colombia no se aceptan las sentencias de un juez extranjero. Pero ojo, en Colombia, aunque seamos nacionalistas, existen unas excepciones, ¿m? Que son el artículo 19 del Código de Comercio, el artículo 22 del Código de Comercio y el artículo 869 del Código de Comercio. ¿Qué dice el artículo 19? Ese trata sobre la extraterritorialidad de la ley. ¿Qué dice ese artículo? Que los colombianos residentes o domiciliados en un país extranjero que están sujetos a las disposiciones del Código colombiano y leyes colombianas que regulan todos sus derechos y obligaciones, van a estar regidos por la norma colombiana en lo relativo al estado de las personas, es decir, a su estado civil, a su capacidad para efectuar algunos actos que puedan tener efectos en territorios administrados por Colombia o en asuntos que sean competencia únicamente de Colombia. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que no tenga que ver con esto probablemente se pueda aceptar en Colombia. El artículo 22 establece la función probatoria de los instrumentos públicos. ¿A qué hace referencia a eso? A que para poder presentar pruebas en Colombia no valdrán las escrituras que no hayan sido otorgadas fuera de Colombia. Y el artículo 869 establece que la ejecución de los contratos en el exterior con cumplimiento en Colombia se regirán por la ley colombiana. Entonces, estas tres normas son expresas e indican la razón por la cual Colombia es nacionalista en la aplicación del derecho internacional privado. Analicemos entonces cuando vamos a tratar de solucionar el conflicto de normas. Lo primero, buscar los puntos de conexión. Eso implica buscar un presupuesto jurídico
en el ordenamiento jurídico interno frente al ordenamiento jurídico de la otra parte o del exterior, para tratar de encontrar acuerdos, puntos que sean similares, que traten el mismo hecho de la misma manera. Entre más puntos de conexión tengan las dos normas, pues es mucho más fácil la posibilidad de aplicación de la norma. Colombia, aunque es nacionalista, si se va a aplicar una ley del exterior, probablemente se le pueda convencer al juez si la ley es muy parecida a la colombiana, porque el juez no va a aplicar la ley del exterior, sino que va a aplicar la colombiana y la va a matizar con la ley del exterior. El Estatuto Real hace referencia a los derechos y las obligaciones vinculadas a las condiciones de las partes, a las características que tienen las partes y a las normas estatales en capacidad jurídica relativas a las personas que desarrollan esos negocios. La capacidad jurídica ya la hemos visto a lo largo de esta clase y se determina según la ley colombiana. Ahí establecen cuándo una persona natural es capaz y cuándo una persona jurídica es capaz. Recuerden, que personas naturales son mayores de 18 años que tengan plena conciencia y tengan toda la capacidad mental para saber qué obligaciones tienen y qué derechos pueden exigir. Y en el caso de personas jurídicas, cuando estén debidamente representadas por personas naturales capaces. En segundo lugar, el estatuto personal hace referencia al domicilio de las partes, donde se encuentre la persona residiendo o donde se encuentre domiciliada. Recuerden que el domicilio de una sociedad es el lugar donde efectivamente es administrada. Bien, así se sabe qué ley le aplica a las personas. Y la nacionalidad pues hace referencia a donde fue registrada la persona jurídica o de donde sea nacional la persona natural. El Estatuto de Obligaciones hace referencia a la ley aplicable a la relación jurídica. Entonces, en los contratos internacionales, el Estatuto de Obligaciones puede ser aplicado según estos tres principios, según las leyes del lugar de la celebración del contrato, según las leyes aplicables al mismo contrato o según el lugar donde fue negociado el contrato. ¿Cuál es el problema de esto? Que este estatuto de obligaciones que estamos analizando está siendo analizado desde el punto de vista de la legislación colombiana. ¿Y por qué desde el punto de vista de la legislación colombiana? Porque acá en Colombia el estatuto es nacionalista, entonces debemos aplicar las normas colombianas. Y el otro criterio del estatuto de obligaciones es el de las obligaciones extracontractuales. ¿Qué es una obligación extracontractual? Son aquellas que no están relacionadas directamente con el cumplimiento del contrato, pero que sí se derivan de esa obligación contractual. Les voy a dar un ejemplo muy básico para saber qué es extracontractual y qué es contractual. No tiene que ver con contratación internacional, pero pues es la mejor manera para entender lo que es extracontractual y contractual. Contractual es básicamente lo que se acuerda en un contrato. Por ejemplo, un contrato de transporte. Ustedes contratan a una persona para que las transporte en un vehículo del punto A al punto B. Ese es un contrato de transporte. Ustedes se suben al carro, van en el carro, pero resulta que el conductor de ese carro va borracho y se estrellan. Y ustedes sufren un perjuicio físico, una lesión física. Esa lesión física para ustedes es contractual. ¿Por qué? Porque había un contrato de transporte por medio y lo que ocurrió fue en desarrollo del contrato de transporte. Pero resulta que en el accidente el señor borracho se estrelló contra otro vehículo de una persona que no venía borracha, que venía en su carril, y esa persona también salió herida. Esa persona tiene el derecho a recibir una indemnización extracontractual. ¿Por qué? Porque esa persona no tenía ningún vínculo contractual con el chofer del carro en el que ustedes iban. Para ustedes es contractual porque ustedes tienen el contrato de transporte. Para la otra víctima no es contractual porque no tenía ningún contrato con la persona que lo estrelló. ¿Listo?
En las obligaciones extracontractuales hay un principio de lex loci delicti. ¿Qué quiere decir eso? Que se aplica la ley del lugar donde ocurrieron los hechos. El estatuto de obligaciones es muy importante para determinar la ley que se aplica en el contrato. Pasemos entonces a las reglas de conflicto versus las normas sustanciales. La regla de conflicto es necesario analizarla según su forma, según el país donde se indica cómo se aplica la otra norma. En esa regla de conflicto se designa la norma. ¿Qué quiere decir eso? Hay países donde existen normas que permiten la aplicación de normatividad foránea, pero establecen cómo se deben aplicar las normas del otro país. Las aceptan, pero dicen cómo se aplica. Designar los efectos jurídicos de la norma del otro país en el ordenamiento interno. Cómo se desarrollarían las decisiones de un juez extranjero en este país. Esto no ocurre acá en Colombia, ¿no? Pero igual tenemos que verlo. También se designan las normas de condiciones y los efectos, es decir, cuando ocurren, cuando hay consecuencias de un acto realizado en otro país, pero esos efectos son aceptados por la norma nacional. En pocas palabras, cuando un juez de otro país falla, ¿cómo se acepta la sentencia de ese juez del otro país? O cuando se pretende utilizar la ley de otro país, ¿cómo se debe aplicar y cuáles son las consecuencias de aplicar esa ley de otro país en el ordenamiento interno? En cambio, en la norma sustancial es la aplicación directa de la norma, sin ningún tipo de análisis. ¿Cómo se califica las normas? Lo primero es ponderar la competencia de una norma y a qué hechos se aplica. Es decir, analizar cómo está el ordenamiento frente a los hechos ocurridos. Al ordenamiento que hacemos referencia es al ordenamiento del otro país. El principio del ex fiori es cuando el conflicto se resuelve con la norma nacional frente a una situación internacional. Entonces se utilizan las leyes internas que conocieron primero del caso, mientras que la lex causa es cuando el conflicto se resuelve con la norma extranjera, con el derecho extranjero y que debe ser reconocido por el segundo país, es decir, en el primer país donde se conoció el conflicto, se adelanta todo el proceso, sale una sentencia y por consiguiente el segundo país debe aceptar la sentencia del primer país. Esto no aplica en Colombia, recuérdenlo. Y hay otra manera, y es el método comparado. Es decir, tratar de coordinar las normatividades de ambos países, llenando vacíos, ausencias, pero el problema es que esa unificación es muy complicada, porque normalmente los jueces de cada país quieren aplicar la norma de su propio país. Pues es lo más lógico porque es la norma que conocen y la que manejan diariamente. Es muy complicado que un juez acepte la aplicación de normas de otro país. Hay unos acuerdos internacionales que han sido aceptados por los países para enfrentar el problema de los conflictos de normatividad. El primero de ellos es el Acuerdo de Viena de 1980, que ha sido firmado por más de 55 países del mundo. Este Acuerdo de Viena de 1980 es aplicable a contratos de compraventa de mercancía únicamente. ¿Sí? Entonces, si hay un problema con mercancía en compra-venta, podemos acudir al Acuerdo de Viena de 1980. Las partes que hacen parte, valga la redundancia, del litigio, deben estar localizadas o ser nacionales de alguno de los 55 países que hacen parte del acuerdo. ¿Qué pasa si una de las partes no, perdón, qué pasa si una de las partes pertenece a un país que no hace parte del Acuerdo de Viena de 1980?
pues que el acuerdo no es aplicable. Es necesario que el país donde sean las partes haya hecho parte del acuerdo de Viena. Es un limitante, pero pues es una herramienta que podremos utilizar en caso de conflicto de leyes. Y el segundo tratado internacional que se utiliza en la comercialización internacional, en el comercio internacional, contratos internacionales, es el Acuerdo de Roma de 1980. Este Acuerdo de Roma establece cuál es la ley aplicable en un contrato. ¿Mm? Lo primero que establece el Acuerdo de Roma es que las partes son libres de expresar su voluntad de realizar o no realizar un contrato. Y también que las partes son libres en su autonomía de la voluntad de determinar qué leyes aplicar en el contrato, de acordar qué ley se aplica en el contrato. Ojo, esa aplicación, ese acuerdo de la aplicación de normas no puede ir en contra de las normas de su jurisdicción interna. ¿Mm? Es importante tener en cuenta que cuando las partes establecen qué ley se aplica en el contrato, no se puede congelar la ley. ¿A qué hace referencia esto que les digo? Si el contrato se firma en el año 2023 y se dice se va a aplicar la ley colombiana, y en el 2026 la ley colombiana establece que el contrato de suministro necesariamente debe indicar los plazos de entrega de las mercancías. No significa entonces que si en el desarrollo del contrato en el 2028 no se acuerda el término de entrega de mercancías y en el 2026 la ley colombiana cambia en eso también, diciendo que ya no es necesario decir el término de mercancías, no quiere decir que la parte que quiera demandar asuma o aduzca que como cuando se firmó el contrato la ley colombiana establecía que tocaba dar un término de entrega de las mercancías, siempre debe indicarse. No, porque es que la ley colombiana, que fue la ley que se eligió para regir el contrato, cambió en el año 2027. Entonces, al cambiar la ley, pues cambian las condiciones del contrato. La ley no se congela, simplemente se acepta qué jurisdicción se va a aplicar, pero también se acepta cualquier cambio que vaya a tener esa ley. ¿Mm? Y cuando hay un vínculo estrecho de país, hace referencia al lugar donde se desarrollen las obligaciones. ¿Mm? Ojo, las obligaciones para aplicar este principio de país vínculo estrecho es necesario que no sean obligaciones de pago. ¿Mm? Por ejemplo, cuando se trata de un contrato que recae sobre un bien inmueble, una casa, un apartamento, un local, un lote, una bodega, el Acuerdo de Roma establece que la ley aplicable es la ley del país donde está localizado el inmueble. Ojo, se aplica la ley del país donde está ubicado el inmueble si las partes no acordaron la ley aplicable. Porque si acordaron la ley aplicable, pues se aplica esa ley. Lo que pasa es que normalmente en el comercio internacional, cuando se trata de un contrato que afecta a un inmueble, ya sea un arrendamiento, una compra-venta, un alquiler, un leasing internacional, se aplica la ley donde está localizado el inmueble. Y en el caso de contratos con transportes y transportistas, según el Acuerdo de Roma en 1980, la ley aplicable a esos contratos serán las leyes donde el transportista tenga su sede principal. ¿Mm? Para concluir, lo mejor que se puede hacer para evitar un conflicto de leyes es, primero, establecer la ley aplicable, que en el caso colombiano es una cláusula que probablemente no sirva tanto, pero en ese caso, lo mejor es hacer una cláusula arbitral, una cláusula compromisoria, para evitar ir ante un juez, porque pues entramos al problema de conflicto de leyes. Entonces la recomendación que siempre les he hecho, cláusula arbitral para evitar ese tipo de problemas.